Entonces, eso es lo que en cuidados paliativos estamos como hipertrofiados, ¿no? Como queremos que eso no pase. Porque entendemos que el final de la vida, como cualquier otra etapa de la vida, o quizás justamente porque es la última, es la más importante para la persona. Yo os puedo decir que la gente siempre me pregunta, ¿pero cómo te puedes dedicar a eso? Que eso es tremendo, ¿no? Estar todo el tiempo en contacto, que si la muerte, que si el sufrimiento humano. Y la verdad es que yo no lo cambiaría por nada. ¿Por qué? Porque descubres esto justamente, que detrás de ese paciente hay una persona. Y esa persona, por culpa de su enfermedad, muchas veces al propio paciente le nubla la vista. Y entonces podéis pensar, imaginaros que vosotros sois mis pacientes y tenéis enfermedades avanzadas. Podéis pensar que esa enfermedad, porque os ha quitado cualidades o capacidades, ya sois inútiles, o ya no valéis para nada, o ya somos un cacharro viejo, o ya fíjate todo lo que yo podía hacer y ahora no lo puedo hacer. Soy una carga para mi familia. Todos esos pensamientos, fijaros que no estoy hablando de síntomas, no estoy hablando de me duele la cadera porque me caí, me la rompí, o me duele o me asfixio, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un sufrimiento que nos hace perder nuestro propio foco, nos hace perder la percepción de nuestra verdadera dignidad. ¿Sí? Ese es el problema. Y eso es un riesgo muy grande en nuestra sociedad, porque la gente se cree que por tener una enfermedad o por ser mayor ya no tienes la misma dignidad. Y es que la dignidad no cambia a lo largo de la vida. ¿Usted cómo se llama? Elvira. Elvira tiene la misma dignidad que de cuando nació, que cuando creció, que cuando siguió creciendo, y la misma dignidad que tiene ahora. Y si tuviera una enfermedad, va a tener la misma dignidad. La dignidad no cambia. Pueden cambiar tus circunstancias, tus capacidades de hacer, tus capacidades de tener, tus capacidades, pero tu ser persona no cambia. Os voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera un billete, que no lo tengo, un billete de 100 euros en este momento, y imaginaros, ¿no? Vosotros venís por aquí y os encontráis aquí un billete de 100 euros, lo que pasa que está todo espachurrado, mejor que aquí no, en la calle, ¿vale? Vais haciendo footing, vais caminando por la calle y os encontráis un billete hecho una madeja, incluso acaba de pasar un perro y se ha meado encima, ¿vale? O sea, una cosa... Vale, que levante la mano quien recoge ese billete. ¿No levantáis la mano? ¿No lo recogéis? Aquí, este frente no recoge el billete, o lo da por hecho. ¿Cómo? Todo, lo recogen todos. Lo habéis recogido, ¿verdad? Vale. ¿Por qué? ¿Por qué lo recogéis? Está asqueroso, le ha meado un perro encima, está... ¿Por qué lo recogemos? Se lava y vale. Ahí está. Porque vale. Porque da igual como esté por fuera. Porque no pierde su valor. Esa es la dignidad intrínseca que tenemos. Que no perdemos el valor. Por muy malos que estemos, por muy fastidiados que estemos, aunque nos quedemos en una silla de ruedas, aunque sea lo que sea, aunque perdamos nuestra capacidad de pensar. Eso es una capacidad, pero no es lo que me indica a mí que dejo de ser persona. Ojo, ¿se entiende? Esa dignidad no varía, igual que el billete de 100 euros meao. ¿De acuerdo? Lo llevamos, lo planchamos y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Hay que recordarle al billete que tú vales lo que vales. Tú vales 100 euros, chico. O sea, que nadie te engañe. Pues nosotros y vosotros valéis
lo que sois. Y nosotros que tenemos fe somos hijos de Dios. Y eso no cambia. Da igual cómo estemos. ¿Está claro? Vale. El primer punto importante, la dignidad. La dignidad hace que yo vea a mi paciente de otra forma. Y cuando mi paciente pierde y se le nubla la vista y dice yo ya no valgo para nada, entonces uno le tiene que recordar esto. Sí que vales. Eres importante y eres valioso. La creadora, diríamos, entre comillas, de los cuidados paliativos fue una enfermera. Bueno, realmente fue una enfermera, médico, trabajadora social. Hizo las 3 carreras. Una mujer inglesa que se llama Cicely Saunders y que hizo una definición de los cuidados paliativos que a mí me parece preciosa. Y es que ella dijo: tú importas porque eres tú. Y tú importas hasta el último momento de tu vida. Nosotros haremos todo lo posible, no solamente para ayudarte a paliar, ¿no? a ayudarte con esos síntomas que te pueden generar sufrimiento, sino que vamos a intentar ayudarte a vivir hasta que te tengas que morir. Pero yo no estoy hablando de matar a nadie, hasta que tú te tengas que morir. ¿Vale? El paciente se muere de lo suyo. ¿Qué hace el médico? El médico acompaña, ayuda, facilita, trata con la técnica y trata con la medicación. En cuidados paliativos hay ciencia, no es solamente dar la mano al paciente, ¿vale? Hace poco he estado en un congreso internacional de no sé qué, en un congreso nacional que venía gente de no sé dónde. O sea, nosotros hacemos investigación. La medicina paliativa tiene un soporte muy potente. Lo que pasa que está todavía, pues que os pregunto qué son paliativos y hay gente que todavía palia qué, ¿no? A una señora le preguntaron al principio cuando empezaron los cuidados paliativos en el Gregorio Marañón con el doctor Núñez Olarte, llegó una persona a la planta y a la enfermera que estaba allí, con la que tengo la suerte de trabajar, le dijo una señora, dice, ¿esta es la planta de los apaleados? Porque quería ir a la planta de paliativos, me dijo que era la planta de los apaleados. Entonces, y le dijo, bueno, creo que no, pero bueno, la entendió. Bien, ¿esto ha quedado claro, lo de la dignidad? Vale, ahora vamos a pasar, quiero que me hagáis preguntas y sobre las preguntas yo voy a ir sacando puntos a aclarar. ¿Qué cosas os generan inquietud con respecto al final de la vida, a la enfermedad? ¿Qué cosas? A ver. Sí, para que se escuche. Vale, perfecto. A ver. Uy, no tenéis preguntas. Sí. Bueno, esto es el cuidado paliativo normalmente, son, como bien ha dicho, ¿no? Pues para que el enfermo se puede quitar el dolor, ¿no? Pero lo que no se puede quitar el enfermo es la vida. Eso es. La vida nos la ha dado Dios y solamente Él es el dueño de la vida, ¿no? Así es. Así es. Yo siempre digo que la vida va de aquí a aquí, ¿no? Momento de la concepción hasta la muerte que te toca. Y esto, lo que hace un médico paliativista, si hace las cosas bien, ojo, que también aquí hay de todo como en la Viña del Señor, pero cuidadito, yo estoy hablando de la teoría o por lo menos de lo que yo intento hacer en mi profesión médica. Lo que intentamos es ensanchar esa fase, pero nosotros no añadimos nada. Es decir, que nosotros no tenemos en la mano ni debemos tener en la mano ese acortar o alargar la vida de nadie. Si pretendemos alargar de una manera indiscriminada la vida de la gente, caemos en lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Como tenemos tantos medios, pues entonces vamos a meterle en la UCI, vamos a intubar, vamos a esto. ¿Por qué? Porque no asumimos la muerte. Entonces el médico se frustra. Esto pasa mucho con los niños enfermos.
Y hay mucho más encarnizamiento con los niños que con las personas adultas. ¿Por qué? Porque te frustra el no poder hacer algo. Entonces siempre intentas. Y los niños con cáncer pueden llegar a estar con 8 o 9 líneas de quimioterapia y nadie sabe decir basta. Porque da tal cosa, ¿no? Como el tirar la toalla. Es que no estoy tirando la toalla, es que estoy leyendo lo que está pasando. Y es que yo no tengo en mi mano poder resolver la vida y la muerte de las personas. Yo lo sé, o sea, sobre todo los familiares de los enfermos, que tienen que tener mucho cuidado con el enfermo, porque en muchos hospitales pues les ofrecen ya la eutanasia. Decían un compañero, no era aquí en Barcelona, es en Barcelona. Qué madre, sí. Estaba muy mal, entonces pues le ofrecieron, ¿tú quieres que te ayude a morir? Sí. Sí, sí. Yo quiero yo que me ayudes a curarme. Claro. A ver, hay una diferencia entre morir y matar. Son 2 verbos distintos en su raíz, ¿vale? Morir es algo pasivo. Yo me muero, ¿de acuerdo? Matar no es eso. Matar es yo te mato, ¿vale? O me mato, pero son 2 verbos completamente diferentes. Entonces, eso se dice así porque hoy en día la ley de la eutanasia se llama prestación de ayuda a morir. Nadie habla de eutanasia porque parece como que queda, ¿no? Entonces, en la seguridad social, la eutanasia se llama prestación de ayuda a morir. Fijaros qué fuerte, ¿no? Es lo que le ofrecieron. Es lo que estaba diciendo antes don David. Prestación de ayuda a morir. A eso se le llama la eutanasia, ¿de acuerdo? Pues eso los familiares, claro. Para cuidar a los enfermos, tienen que tener mucho cuidado con estas cosas. Claro. Lo primero que da a ofrecer el enfermo es eso. En muchas situaciones. Sí, voy a aclarar eso un poquito. Entonces, lo que se está tratando aquí es como ese peligro, ¿no? Ese riesgo que tenemos ahora, o cuando tenemos un familiar enfermo, cuando vamos al hospital y nos dicen si pues nos ofrecen la sedación porque no hay nada que hacer, o nos ofrecen la sedación, o nos dicen que tenemos que dar el consentimiento. No sé si os ha pasado, ¿no? Pero es que, a ver, vamos a explicar esto un poco. Cuando una persona se está muriendo puede tener síntomas que generan sufrimiento en el paciente, ¿vale? Pienso sobre todo pues, en una hemorragia masiva, por ejemplo, un paciente que no para de vomitar sangre, por ejemplo, una cosa muy gorda, muy gorda. Esas cosas no suelen pasar, pero bueno, puede pasar. O una persona que tiene un problema respiratorio o cardíaco y tiene una insuficiencia cardíaca y se ahoga porque se le están encharcando los pulmones y ya no puede más. Eso genera mucha angustia, ¿vale? Lo respiratorio genera mucha angustia y da mucho miedo al paciente. ¿Qué ocurre? Que si ya ven que no va a salir, pues entonces, no, hay que sedarlo y para que no sufra, ¿no? O, por ejemplo, un abuelito que está en la camita y que está tranquilito, pero como que ya se va apagando, porque la vela se va apagando, pero está tranquilo. ¿Qué síntomas tengo que tratar ahí? ¿El dolor? Tengo que evaluar si tiene dolor. Si no tiene dolor, feliz. Exacto, tengo que acompañar. Tengo que ir viendo, yo como médico, y la familia tendrá que ir viendo y me tendrá que ir diciendo si le falta una cosa, si no, si se le nota inquieta, si no se le nota inquieto, ¿vale? Entonces vamos al paso del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué voy a sedar a una persona que está tranquila? La sedación es un recurso que yo tengo, médico, es decir, es poner medicación a alguien para bajar el nivel de conciencia. Eso es la sedación, no es más que eso. Igual que cuando te sedan, cuando vas a ir al quirófano. ¿Os han operado de algo alguna vez? Vale, pues os han sedado. ¿A que sí? Vale, pues eso es sedación. A eso se le llama sedar, bajar el nivel de conciencia. En paliativos, una sedación es para bajar el nivel de conciencia,
¿Cuándo puedo hacer yo eso? Cuando después de haber utilizado todos los medios posibles, por ejemplo, he puesto medicación para el dolor y no se soluciona, he puesto medicación para la dificultad respiratoria y no funciona, cuando hay síntomas que se llaman refractarios. Es decir, yo pongo un tratamiento, pero no es suficiente, no soluciono nada, se está complicando y no consigo que responda a la medicación normal. Conclusión, yo puedo bajar el nivel de conciencia del paciente para que no sufra ese síntoma, que de otra manera le estaría generando mucha angustia. ¿Se entiende la diferencia? Pero no, ningún estudio actualmente, ningún estudio confirma y corrobora que una sedación bien hecha acorta la vida del paciente. Vuelvo a repetir, ninguna sedación bien hecha. Ahora, ¿qué puede pasar con una sedación al final? Que nos dé la sensación de que está acelerando la muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces se pone una sedación cuando el paciente ya está muy, muy malito. Se va a morir igual, se va a morir. Lo que no sabemos es en cuánto tiempo. ¿Sí? Entonces nos da la sensación de que siempre relacionamos la sedación con la muerte. Yo he sedado pacientes por la noche y los he despertado a las 7 de la mañana para que desayunen. ¿Por qué? Porque tenían un síntoma refractario de dolor muy, muy severo en la columna. Por ejemplo, me acuerdo de un paciente que había estado todo el día con familiares, se le había pasado pipa, pero ya por la noche ya no podía más y no había querido medicación para estar despejado. Ya por la noche no podía más y tenía metástasis en la columna vertebral. Entonces, no tuve más opción que ponerle medicación para bajarle el nivel de conciencia porque no se controlaba el dolor. Se le puso medicación y a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, se despertó. Se le quita la medicación, deja de hacer el efecto, se le quita, descansa durante la noche y se recupera. Eso se llama sedación intermitente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay muchas posibilidades. El problema es que ustedes probablemente hayan topado con, ha ido al médico, le han dicho que le van a sedar y se muere. Vale, y eso está pasando. No hay que ser ilusos, eso está pasando. Y eso sí puede ser, a lo mejor, que se esté acortando la vida del paciente. Yo eso no lo puedo saber, porque lo único que cambia en eso es la intención que tiene la persona que manda la medicación. ¿De acuerdo? Claro, si yo tengo al paciente controlado, a mí me pasó en una residencia, si yo tengo al paciente controlado, se está muriendo, pero tengo al paciente ya controlado con X medicación, ¿por qué al día siguiente me encuentro esa medicación duplicada? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasó? Que me tuve que encarar con el otro compañero, y con la directora de la residencia, y nos tuvimos que encarar, hicimos un careo, y le pregunté exactamente lo mismo que os estoy diciendo a vosotros. ¿Por qué me encuentro el doble de medicación si está controlado? Claro, no me supo responder, porque la respuesta es, después ya lo dijo, claro, es que lleva muchos días así, ya esto es un sufrimiento para la familia. Yo decía, ¿pero tú le has preguntado a la familia? Pues la familia está bien. Además, ¿en qué momento tengo que tratar yo mal a un paciente para que la familia no sufra? Pues tendré que ponerle la medicación a la familia, ¿no? Vamos a ver, si yo tengo que tratar al que sufre, ¿no? Pues a lo mejor tengo que ponérselo a la familia o decirle que se tome un diazepam, porque no soportan el sufrimiento. Entonces eso es un trabajo de día, pico, pala, con los pacientes y con la familia. Porque paliativos, si algo tiene cuidados paliativos es que también entendemos que el núcleo familiar es muy importante y atendemos al paciente y a su familia. Porque entendemos que una enfermedad grave afecta también, de otra manera, pero también afecta al núcleo familiar. Y por eso intentamos, yo cuando estaba en urgencias en el hospital haciendo mi residencia, me acuerdo una vez que entró un médico a la sala donde estábamos los médicos y empezaba así como en las reuniones de estas de
no sé, como de terapia. Decía, los familiares son mis amigos, no son mis enemigos, porque la tentación era, el familiar es mi enemigo, porque es el que me está aquí. No, el familiar está sufriendo igual y tengo que atenderle, ¿de acuerdo? Pero no puedo ceder a la angustia de un familiar a costa de acortarle la vida a mi paciente. Es más fácil para el médico, os lo puedo garantizar, es mucho más fácil que estar día tras día colocando al familiar, explicándole al familiar, dejando que llore, dejando que se desahogue, dejando que pregunte, ¿se entiende? Entonces, esto es una realidad y esto puede pasar. Esto puede pasar. Es verdad que en los hospitales se están confundiendo, esta sedación se está confundiendo. Pero ojo, a veces se hace bien y eso no significa que se esté matando a nadie. ¿De acuerdo? Eso significa que posiblemente la persona pues esté malita verdaderamente. ¿Vale? Cuando tenemos duda de esto, pues lo mejor es preguntar. Y luego, hay una cosa y es un dato que os puede llamar y chirriar y llamar la atención, por la cual tenéis que decir, uy, pues voy a preguntar a don Carlos, a don David, voy a preguntar y a consultar. ¿Por qué? Cuando os dicen a vosotros que tenéis que dar el consentimiento para sedar y cuando vuestro familiar está tranquilo, ahí tenéis que levantar un poco las orejas. Es decir, ¿por qué? A mí nadie me ha preguntado si le puedo poner un antibiótico. Pues la sedación tiene, es una indicación médica. Yo puedo explicarte lo que tengo que hacer. Y me puedo sentar y explicarte por qué tu familiar necesita que le baje el nivel de conciencia porque puede estar sufriendo, porque sufre, porque hay datos objetivos que te los voy a explicar para que tú entiendas que tu familiar puede estar sufriendo y por lo tanto voy a tener que poner medicación para bajar el nivel de conciencia. ¿Se entiende esto? Es la diferencia, pero es lo que os he dicho. Vosotros tenéis que tener muy claro que la sedación es para aliviar un síntoma refractario. Ahí es donde está la clave. ¿Vale? Si una persona está muerta de dolor y lo único que le ha dado el médico es paracetamol y del paracetamol pasamos a la sedación, pues entonces yo os puedo decir, ahí está faltando algo, ¿no? Y se entiende por qué. Porque todavía no he agotado todos los medios posibles para tratar un dolor oncológico, un dolor fuerte, grave. ¿Se entiende? Luego no puedo decir, voy a paliar el dolor con una sedación porque todavía tengo medios. Vamos a probar con morfina, vamos a probar con fentanilo, vamos a probar con oxicodona, vamos a probar con otras muchas cosas, hasta con musicoterapia. O sea, podemos todavía optar por muchas cosas antes que decir, no se puede hacer nada, vamos a bajar el nivel de conciencia para controlarle. Pero fijaros que el razonamiento siempre es para controlar, para aliviar el sufrimiento. Pero en ningún momento digo para acabar con la vida de nadie. Eso no está en mi cabeza, porque los médicos no hemos estudiado para eso. Ese es otro problema que tenemos, y es que la ley de la eutanasia, siempre que hay una ley, es porque hay alguien que tiene derecho a solicitarme la eutanasia. Si hay un derecho, alguien tiene un deber de hacerlo. Y se nos ha encalomado a los médicos. Pues yo lo que propongo al Estado es que ponga un chiringuito en el Parque del Retiro, que está muy bien porque tiene unas vistas preciosas, y que monte ahí un chiringuito para eutanasia. Y que ponga un funcionario. Para hacer la eutanasia no hace falta estudiar medicina. De suyo, es escalofriante cuando te lees el protocolo de eutanasia de prestación de ayuda a morir. Yo no pude terminar de leérmelo, porque es escalofriante. Porque lo único que dice es, utilizas tal fármaco y te dice, sube la dosis 5 veces más para asegurarte de que funciona. O sea, si ya la estás duplicando, triplicando, pero aún así, súbela más para asegurarte. Luego, ¿a eso cómo se le llama? Toda la vida se le ha llamado matar.
toda la vida, no hace falta ser... No. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, esto se está confundiendo. Primero, importante lo de la dignidad. Si no perdemos de vista eso. Y luego, otra cosa muy importante que me dijo, que creo que hay un documento que existe, que se llama el documento de voluntades anticipadas, ¿vale? Es un documento legal mediante el cual uno puede solicitar, pues bien, solicitar cómo quiere que le traten en caso de que pierda las facultades mentales para poder dirigir, para poder consentir o para poder decidir. En este momento, la ley de eutanasia en nuestro país, eso cambiará, pero bueno, en este momento la tiene que decidir el propio paciente, no la puede decidir nadie por uno, ¿de acuerdo? Pero eso, como ya nosotros lo que hacemos es copiar a los países que ya tienen la eutanasia, Bélgica, Holanda, entonces nosotros vamos detrás de ellos y vamos mirando. Y esto es una pendiente así, resbaladiza total. Nosotros empezamos con esta ley que parece que va a garantizar nuestros derechos, pero ya os digo yo que eso tarde o temprano va a terminar como en Holanda, que la gente pide la eutanasia porque se ha cansado de vivir. O porque es más barato, el seguro es más barato que el que aplica paliativos, y si lo tienen que pagar mis hijos, prefiero no ser una carga para mis hijos que tengan que pagar este seguro y entonces cojo este. No porque no quiera la eutanasia, sino porque no me queda más remedio económicamente. Ojo, ¿vale? Ahí donde está la libertad del paciente para elegir. Si estás eligiendo en términos económicos, ¿dónde está la libertad? Ahí está. Nosotros tenemos una ley, teóricamente, que nos garantiza que no nos va a pasar si no lo hemos dejado por escrito en algún sitio o no hemos dado un consentimiento o lo hemos pedido, solicitado nosotros con nuestras facultades. Pero hay que tener cuidado. El documento de voluntades anticipadas, a mí no me garantiza mucho. Y os voy a explicar por qué. Aunque es verdad que está y que se puede hacer y que no pasa nada. Puede servir, quizás, si uno tiene mucho miedo de que algún familiar pueda llegar a atentar contra uno. ¿Sí? ¿Esto hay que explicarlo o es entendible? Vale. Entonces, si tenemos dudas de que algún familiar tome decisiones por nosotros cuando estemos malos, pues entonces sí que conviene que legalmente dejéis un papel donde diga no quiero eutanasia, ¿de acuerdo? Pero cuidadito y mirad bien el papel, porque el papel, el documento de voluntades anticipadas, incluso el tema de eutanasia, el otro día me lo enseñó un compañero, y es que eso induce a error, porque el casillero donde pones una X está mezclado, o sea, no está con el desarrollo del punto, con lo cual se te puede traspapelar el papel. Entonces, con un poquito para arriba, un poquito para abajo, te puedes equivocar donde pones la X. ¿De acuerdo? Entonces, es una cosa tan gorda, tan importante, que hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Que se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer. Pero la otra reticencia que tengo yo con las voluntades anticipadas, con esto está bien. Es decir, si solamente es para decir que no quiero que me practiquen la eutanasia, fantástico. Ahora bien, si empezamos a preguntarnos cómo querríamos o qué querríamos en caso de estar de una determinada manera o de otra, ahí hay un riesgo y un peligro que yo he visto en mis pacientes, y es que muchas veces no te puedes poner en esa situación porque no estás en esa situación. Hay gente que en este momento te dice, yo solicito la eutanasia si tengo una enfermedad neurodegenerativa porque yo no podría vivir con eso, y después le pasa cualquier cosa y ha cambiado de opinión. ¿Vale? Entonces, es diferente, no se sabe, no sabes muy bien. Hay cosas que las puedes tener muy claras, pero hay otras que no puedes llegar a concretar del todo qué querrías o qué no querrías. Ahora, si no tenéis personas de confianza cerca, pues entiendo que unas voluntades anticipadas sí que os pueden ayudar o garantizar el que no se os practique una eutanasia si a alguien se le va la mano. ¿Se entiende? Se puede revocar en cualquier momento, se puede revocar. Lo que pasa es que habría que revocarlo también legalmente.
Explico esto. Si una persona ha hecho voluntades anticipadas, la tengo yo en paliativos, a mí me dice que no, que, por ejemplo, ha firmado la eutanasia, a mí me dice que no quiere, si hay personas alrededor, hijos, lo que sea, y pierde las facultades, prevalece lo que está legal a día de hoy. Por más que yo haya dejado reflejado en la historia clínica que me ha dicho que no quiere, tiene que revocarlo legalmente. ¿Se entiende? Porque si los familiares no aceptan el que yo les estoy diciendo que a mí me ha dicho que no quiere, van a tirar de lo legal. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, rotundamente no. Es decir, yo le vuelvo a repetir que la eutanasia no es un acto médico, es un acto homicida, punible y, o sea, no, a mí no me puede mandar nadie a hacer nada. Y si me lo mandan, pues que me lo manden. O sea, a mí no me lo van a mandar. Si a mí me obligan a hacerlo porque un paciente mío lo ha pedido, yo tengo la posibilidad de objetar. Hago una objeción de conciencia en cada situación que se me puede plantear esto. Yo he tenido esas situaciones y no he tenido que objetar. He hablado con el paciente. Y cuando tú charlas con el paciente que te está pidiendo eso y le preguntas y ahondas y un día y otro día, ¿sabes lo que te termina diciendo el paciente? Doctora, si yo realmente lo que no quiero es sufrir. Y tú le dices, vale, no te preocupes, ya está. Yo voy a hacer todo lo posible para que tú sufras lo menos posible. Y me dice, vale, perfecto, ya está. Se acabó el problema de la eutanasia. ¿Vale? Existe un registro de objetores de conciencia en la Comunidad de Madrid. Vale, yo soy enfermero. Estoy en ese registro. Aún así, cada vez que haya una situación, porque se ha dado ya algún caso del tiempo que llevo en primaria, que es donde estoy ahora mismo. En primaria son los centros de salud, los ambulatorios. Vale. En caso de que surja, cada vez que surja una situación, ¿tengo que recordar que soy objetor de conciencia? Probablemente sí. No estoy segura, pero probablemente sí. Primero, las listas negras esas que han salido de registros no tienen por qué existir, ¿vale? Somos libres de firmar y libres de no firmar. Yo no estoy en ninguna lista y tengo clarísimo que no voy a hacer jamás. Pero se puede objetar por acto. Entonces, no necesitas estar en ningún registro, ¿vale? Es decir, tú objetas en el momento en que se te plantea la situación y punto. No necesitas estar en una lista, ¿vale? Lo de las listas lo sacaron porque el problema es que tú estás en una lista y ¿quién te dice a ti que el día de mañana, tal y como se están poniendo las cosas, esa lista sea la que a ti se te plantee un problema porque la gente para contratarte, por ejemplo, en un trabajo, que quieran un perfil que lo hagan y no que no lo hagan? Te está condicionando. Y eso es una injusticia. Por eso no debemos firmar, por eso no tenemos por qué estar en un registro de nada. Si vamos a ver, yo no tengo que estar en ningún registro porque yo estoy ejerciendo la medicina. Es que esto es una perogrullada, pero es así. O sea, el que no hace eutanasias simplemente está ejerciendo la medicina. Y si alguien quisiera hacer la eutanasia, está yendo contra su propia deontología médica, contra su propio les artis. Entonces, objetar por cumplir mi profesión es que no hay quien lo entienda, ¿no? Aún así, probablemente tendré que objetar alguna vez de forma legal, pero no lo he hecho. Hasta ahora no he tenido necesidad. Bueno, sí, tuve una vez, pero por otra causa, en primaria. Pero vamos, no pasó nada. No es... ¿Sí? No sé si te he respondido, me he ido por los cerros de Úbeda. Vale. Vale, o sea, eso cuidado. Ahora, que a lo mejor tenemos que hacer un registro para que la gente sepa a qué médicos tiene que ir para que no le puedan practicar la eutanasia. Pues ahí, yo por lo que me estoy encontrando últimamente, me está dando un poco de miedo, sí, porque al final
es la relación médico-paciente la que se está viendo vulnerada, ¿no? Porque ya vas al médico, vas con miedo. Y en una situación así dices, a ver quién me toca. Y a mí me ha pasado al contrario, ¿no? Gente que pensaba que en paliativos podían hacer eso y en cuanto vas a decir, va a necesitar un poquito, ni se le ocurra ponerle morfina. Y tú dices, ¿qué ha pasado? La morfina es maravillosa. Y además con la morfina no se seda. Eso también os lo voy a decir. Si escucháis morfina, la morfina no es para sedar. Y si alguien seda con morfina, salid corriendo, porque ese médico no sabe lo que está haciendo. ¿De acuerdo? No se seda con morfina. La morfina es un analgésico, es para el dolor y es para otro tipo de síntomas que funciona de lujo, buenísimo, o sea, es genial, ¿vale? Pero hay que utilizarlo bien. El problema es que si se utiliza mal, como si se utiliza mal el paracetamol, ¿vale? Me puedo cargar antes a alguien con paracetamol que con la morfina a las dosis que se suelen poner. O sea que, ¿de acuerdo? No, se seda con morfina, se puede poner medicación pero hay cuidado, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Esto ha quedado claro? Sí. A ver, más dudas. ¿Cómo vamos de tiempo, padre? Vale. ¿Duda? Sí. Sí. Los centros públicos están preguntando que si los centros públicos y privados que si están al mismo nivel. Entiendo que de cuidados, ¿no? Vale. Hablo de la Comunidad de Madrid. Los centros privados tienen la posibilidad de tener un ideario y, por lo tanto, por ejemplo, los hermanos de San Juan de Dios tienen prohibida la eutanasia. Es decir, como ideario, sus médicos no lo van a ejercer. Eso no significa que todos los médicos estén de acuerdo, pero no lo van a hacer. ¿De acuerdo? Pero, bueno, por lo menos te aseguras de que de esa manera, ¿vale? Pero no te puedo decir más. O sea, yo ahora mismo no pongo la mano en el fuego. O sea, me cuesta poner la mano en el fuego por gente, tengo que conocerla bien. Pero, por ejemplo, otros centros privados que también tienen un ideario también católico, suele ir por ahí la línea, lo tienen prohibido. No, saben que sus médicos no lo van a hacer y son a ciencia cierta que no lo van a hacer. Los centros públicos eso no lo tienen. Entonces, sí se están practicando, aunque los últimos artículos que hay sobre eutanasia, donde más se está practicando la eutanasia, que no son muchos casos, pero bueno, los que se están practicando es en el domicilio, es en primaria. Entonces, los médicos de primaria, sí o sea, los que puedan, hay objetores, por supuesto, pero está sucediendo en los domicilios. Bueno, decide el médico en cuanto a la parte médica que le toca y habla con la familia si no puede hablar con el paciente. Sí. Claro. No, por supuesto. Es decir, tú no puedes pedir, tú lo que puedes pedir es los cuidados paliativos. Es decir, mira, yo quiero que lo atiendas y ya está, y muy bien. Mire, pero es que ya está muy mal, es que... Bueno, tú primero mira a ver si sufre o no sufre, si estás con algún síntoma. Vuelvo a repetir y no me cansaré. Síntomas refractarios. Esa palabreja es la que lo cambia todo. Cuando yo no puedo hacer ya nada más por paliar un síntoma que le está generando sufrimiento, por ejemplo, una agitación, no sé si habéis visto alguna vez un paciente muy agitado, un paciente que está al final de la vida, pero que la cabecita, es como que la cabecita de tan cansada que está, se activa de una manera loca, ¿de acuerdo? Y eso puede pasar al final de la vida, y eso es muy incómodo para el paciente y para la familia, es una angustia horrorosa. En ese caso está indicada una sedación. Pero vuelvo a repetir, una sedación bien hecha, que tranquilice al paciente. Ya se morirá cuando se tenga que morir. Yo he visto gente que entrabas en la habitación y decías, pero si sigue respirando. Y llevaba una semana en agonía y tú dices, y sigue respirando.
¿Pero qué hago? Pues no hago nada, si es que está ahí, pues no sé, me dan ganas de sacar una analítica para ver qué tiene esa sangre, porque no entiendo cómo, sobre todo con gente con una fortaleza o con gente que no ha terminado de resolver problemas familiares. Y a veces decimos, ups, y preguntamos a la familia, oye, ¿le queda algo por hacer? Es decir, ¿se ha despedido de todos sus hijos? ¿Hay algún hijo que no haya podido venir todavía y que le quiera ver? No, pues había uno por allí lejano, pero hace mucho que no sabe nada. ¿Podéis contactar a ver si podemos, aunque sea? Y a veces se ha dado ese caso. Claro. Bueno, pues eso es lo que hace que en cuidados paliativos intentemos ver al paciente de forma integral, no solamente un cacho carne, así hablando mal y pronto, es decir, no es un hígado enfermo o un corazón enfermo, es una persona que sufre, es una persona con sus órganos, con su físico, con su capacidad mental, con su capacidad psicológica, con su dimensión psicológica, con su dimensión emocional, con su dimensión espiritual. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. A veces el dolor no es porque le duele, a veces es un dolor total, es un dolor... ¿Habéis dicho alguna vez me duele el alma? Vale, y eso no es que duela la cadera, ¿no? Es que duele el alma, es que es una sensación de dolor también. A ver, es que son momentos distintos. O sea, yo puedo, en una urgencia de hospital, pues no necesito preguntarle al paciente y cómo está conformada su familia y si tiene un hijo en América que no ve. ¿Me explico? O sea, no es motivo de consulta, exploración física, anamnesis, pruebas complementarias, tratamiento y hasta luego para que pase el otro, porque estamos en urgencias, es otro ámbito de la medicina. O atención primaria es un poco que sí se presta para poder hablar. Siempre tiene que haber ese tiempo. Yo en medicina de familia, en el centro de salud, que alguna vez me pasaba, venía gente con cosas muy gordas, pero muy gordas, y te tenías que sentar a hablar, y tenías a unos cuantos fuera. Pues te las tienes que buscar para decir, o le citas en otro momento y le dices y le explicas que le quieres ver mañana, que te interesa lo que le está pasando y que necesitas tiempo y te bloqueas más huecos para él, o, chica, pues que esperen los demás y luego les pide disculpas. Es que si no, ¿cómo haces? ¿Entiendes? En paliativos, ese tiempo lo buscamos, pero también es verdad que está sobrecargado. Y que últimamente se están haciendo cosas más regulares, por decirlo de alguna manera, porque está sobrecargado el sistema. Y si, por ejemplo, a un paciente tuyo que está en su casa, y llega ese momento de nerviosismo que tú has explicado, ¿te pueden llamar? Que si pueden llamar en un momento de nerviosismo que no está en una hora habitual. Vale, que no tienes el teléfono para llamar al médico. Paliativos, pues si estás en la Comunidad de Madrid, enhorabuena, porque en la Comunidad de Madrid existe lo que todos los pacientes que están es un código que es paciente con necesidad de cuidados paliativos, entra dentro de un sistema de paliativos donde hay un recurso que se llama PAL24, de manera que todas las horas que ya no están, pues son las horas de jornada laboral normal de 8 a 3 o de 9 a 4, mediante ese teléfono que es el 112, o sea, es el 112, y dices, quiero hablar con la mesa de paliativos. Y entonces te pasan con un médico o una enfermera que están de guardia 24 horas, PAL 24, y entonces puedes hablar con ellos ven tu historia. Ya antes te han dejado a los familiares medicación para el paciente que está en su casa y entonces a lo mejor tú con los síntomas que tú le dices, ellos te dicen, mira, de la jeringa esta que te han dejado, ponle tal cosa, porque les dejan unas vías subcutáneas que son muy accesibles, eso lo puede usar cualquiera. Entonces, pues ponle tal cosa y ahora me llamas a ver cómo está. Entonces tienes un seguimiento. Incluso PAL24
puede hacer una derivación urgente de tu familiar a un centro de cuidados paliativos, directamente, sin pasar por urgencias. Si te pasa en la Comunidad de Madrid. En ninguna otra comunidad española existe el PAL 24. ¿Vale? Yo tengo una duda porque no me ha quedado muy claro si es conveniente o no hacer lo de las instrucciones previas. Sí. Más allá de los casos que has dicho de pues que no te fíes mucho de tu familia o que vives solo. Sí. Se pueden hacer las instrucciones previas. No pasa absolutamente nada por hacerlas, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que cuanto más acotéis, es peor para luego poder tomar decisiones. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que podéis poner cosas más generales. Y si no tenéis a nadie de confianza que esté cerca de vosotros, pues lógicamente pues tendréis que acotar más porque queréis tenerlo más ligado. Pero sabed siempre que se puede revocar y que en caso de esa enfermedad pues podréis reevaluarlo y podréis revocarlo, ¿vale? Pero se pueden hacer las instrucciones, no hay ningún problema, pero tened en cuenta que cuanto más se acota es como más complicado, porque luego es que esto no es un clic y otro clic, es que la vida no es un clic y la enfermedad tampoco, y las circunstancias del momento tampoco son un clic. Entonces, esa es la reserva que tengo yo hacia eso. Pero no porque mi familia, que somos 4 y yo me fío mucho de ellas, lo he hecho más que nada porque lo que no me fío son del médico que me toque en las circunstancias complicadas. Perfecto, perfecto. Más que nada porque tengo experiencia de lo que pasó a mi padre, cómo le trataron, y yo no me quiero ver en esas. Esa es una de las razones por las cuales la gente hace las instrucciones previas, porque ha tenido una mala experiencia y muchas veces el problema es ese, es de yo no quiero vivir esto, voy a hacerlo, voy a intentar atar esto bien para que no, y para no tener que dejar a mi familia el papelón de tener que tomar determinadas decisiones. Ya dejo claro. Entonces, en ese caso, se pueden hacer perfectamente y lo único es eso, intentar no dejar como todo muy estrecho para que porque luego las circunstancias pueden ser muy distintas. Sabiendo siempre que se puede revocar o sabiendo que se pueden modificar. Y luego, sabiendo, sobre todo, que si no hay un problema muy gordo legal, lo que prima y lo que prevalece es tu relación médico-paciente. Si se te da el caso de que puedes estar con un médico que te inspire confianza. Pues si no, saca las instrucciones previas y pégatelas aquí. Pues, ¿sabes? O sea, ahí sí, yo también lo digo. Sí, mientras tengas conciencia, efectivamente. Sí. Para mí eso está bastante complicado. Es complicadísimo. O sea, eso es como hacer una... No sé qué es conveniente esta actuación. Con ese documento dan ganas de morirse. Nunca mejor dicho, porque es que es como... ¡Puf! Pero además es que es complejo por esto que te estoy diciendo, porque yo no me puedo poner en todas esas situaciones. Es muy complicado ponerse en todas esas situaciones. Entonces dices... Y si te encuentras que no puedes comer, pero a la vez no sé qué, pero no sé cuánto, dices, ¡puf! ¿Cómo tomo yo la...? O sea, eso es lo que me parece complicado. Explicarlo todo, claro, sí, eso es lo que... Claro. Eso es. Y ahí donde más me explayé. Claro. Esa es la clave. Explicarlo con palabras, porque es que si no, es muy complicado, si no. ¿Más preguntas, más dudas? ¿O cómo estamos? ¿Ha servido? ¿Os ha aclarado alguna cosa? ¿Sí? ¿Vale? Sí. Un segundito. Buena pregunta. Hay un registro que teóricamente en todos los hospitales pues salta y el paciente lo tiene, el familiar lo tiene, en caso de que lo tengan, y salta. Ahora, os voy a decir una cosa. Dentro de los registros actuales de voluntades anticipadas, creo que aproximadamente es ¿cuánto fue? No sé si es el 0,3% de la población española que lo tiene hecho. O sea, no ha tenido una relevancia muy clara. Ahora tomará forma con el tema de la eutanasia
pues la gente intentará tirar de eso para no eutanasiar. Las personas mayores en Holanda, ¿es Holanda o Bélgica lo que está más cerca de Alemania? Que ahora es Holanda, ¿no? Vale. Las personas jubiladas de Holanda se mudan a la zona más limítrofe con Alemania para que cuando se pongan malos se vayan al hospital alemán, no les metan en un hospital holandés, para que no se los carguen. Y luego yo tengo otra teoría que también me la han avalado algunos profesionales, pero eso no está en ningún artículo, y es que yo creo que Benidorm está también repleto de holandeses por eso, porque se han venido para acá, que aquí todavía eso no funciona. Entonces, perdón, retomo otra vez, esto es un inciso, ¿vale? Pero con fundamento. El documento en los hospitales se puede ver. Por ejemplo, en una urgencia te puede saltar, si es que te fijas, o si algún familiar te dice tiene voluntades anticipadas y no quieren que lo reanimen, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que en una urgencia tú te tiras a la urgencia. Tú no puedes estar mirando, aunque luego ya, si te dicen, no, es que tenía voluntades anticipadas, ya, pero es que en una urgencia, si yo esto no lo puedo prever y no lo sé, no voy a esperar, me voy a ir al registro, voy a mirar a ver si le puedo reanimar o no. ¿Se entiende? Por eso, los médicos de paliativos en los domicilios hay una carpeta, que si va un médico de guardia, le enseñan esa carpeta y dice, este paciente está en cuidados paliativos. Si tiene una parada cardiorrespiratoria, por favor, no reanimarle, porque es que ya sabe que se está muriendo. Luego, que si se muere es porque se ha tenido que morir. Entonces, porque si no, algunos podemos tirarnos allí a... ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, no sé si he respondido. Vale. ¿Algo más? ¿Ya está? Vale, pues listo. ¿Alguna pregunta, alguna cosa más? ¿Hay alguna pregunta más que queráis? ¿Alguna consulta? De todas formas, si tenéis alguna duda, porque esto yo entiendo que hay muchas dudas, ¿vale? Y luego ya sobre todo es en el caso. Y cada caso y cada persona es un mundo. Entonces, tenéis la suerte de poder contar con vuestros sacerdotes y que si hay alguna duda que queráis puntual, concreta, de casuísticas de estas, que nos lo hagan llegar. Y ya está, yo con todo cariño, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Os vamos a repartir ahora una carta que ha escrito el Papa recientemente sobre el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que vamos a tener una sesión extraordinaria el 22 de diciembre, para que todos vengáis con la carta leída, estudiada aquí, leída, por lo menos leída, para que así podamos aprender mucho de este aniversario que el Papa ahora está en Turquía, celebrándolo. Yo no sabía que aquí ponían deberes. Esto es una escuela de formación muy potente. Bueno, muchas gracias, que tengáis buen descanso. Buenas noches.